Muy buenas noches a todos los participantes esta noche, ya 76 entre queridos hermanos, queridas cuñadas y personas que como llamamos nosotros profanas. Bienvenidos a este foro de libertad, de igualdad, donde procuraremos tener una apreciación por parte de una conferenciante de lujo sobre temas que seguramente atañen más que al mundo material, al mundo espiritual, a ese mundo donde todo es mucho más sensible. Gracias a vos, muy venerable hermano José Dolores Bastos, por la invitación, por este foro tan importante. Un saludo a todos los grandes maestros que se hallan presentes, a los queridos hermanos de los grandes orientes de Uruguay y de Perú que alcancé a identificar que andaban por ahí con nosotros. Tengo el placer de haber compartido con sus grandes maestros, el muy respetable hermano José Garchitorena en Uruguay y el muy respetable hermano Mario Infante en Perú. Y a todos los queridos hermanos de los demás grandes orientes de Colombia, venerables maestros de las respetables logias de todos los grandes orientes de Colombia, hermanos aprendices, compañeros y maestros, que ilustres visitantes e ilustre conferenciante. Tenemos, por lo menos de nuestra parte, abiertos los oídos, el corazón y nuestros ojos para irnos llenos y revitalizados con una idea diferente a la del pánico, que es la que está reinando por estos días. Muchas gracias y quedo atento. Muchas gracias, muy respetable gran maestro. Damos en nombre de las logias que hemos organizado esta conferencia la bienvenida a todos los amigos, a todos los hermanos, que sobre temas que son de muchísimo interés y que tienen vigencia en este momento por la situación de pandemia que estamos viviendo. Creo que pasamos a darle la palabra a nuestra querida cuñada, la conferenciante de hoy, Carmen Emilia Navarrete. Ella es una psicóloga javeriana, ya ustedes conocen en la invitación el currículo de la calidad profesional que tiene Carmen Emilia. A través del chat se van recibiendo las preguntas y nuestro venerable maestro Carlos Oviedo tendrá a su cargo ir coordinando la respuesta. Lamentablemente no se podrá dar respuesta a todas las preguntas, pero irá coordinando con Carmen Emilia las preguntas que nos hagan y que se considere por ella que son importantes, seguramente todas son importantes para poder responder. Doctora Carmen Emilia, bienvenida, tenéis la palabra. José, muchísimas gracias, buenas noches a todos. Mil gracias por aceptar esta invitación y por haberme invitado a mí, también les agradezco muchísimo, es muy interesante como siempre estar conversando con ustedes. Básicamente, hoy queremos profundizar un poco un tema que tocamos la vez pasada, la semana pasada, y tenía que ver con el componente del miedo. Entonces, de alguna manera, como lo hemos planteado desde distintos puntos de vista, las personas que hemos hablado hoy, hay cierta preocupación por el componente del miedo en situaciones de pandemia. Sin embargo, hoy lo que queremos es tener unos recursos adicionales para poder trabajar estas emociones y estas situaciones que se nos están presentando y encontrar nuevos caminos en momentos de crisis. Entonces, de alguna manera, Nicolás me va a ayudar con la presentación. Toda crisis tiene tres cosas: una solución, una caducidad y una enseñanza para la vida. Es una idea interesante, Anónimo, que nos da un mensaje como de alguna manera siempre ante cualquier situación y ante cualquier momento hay caminos para abordar. Nicolás, porfa, ayúdame con la siguiente. Básicamente, hoy vamos a trabajar la realidad, la construyo yo. Es importante administrar para eso el miedo, comprender algunos componentes claves de la muerte para vivir una vida plena, trabajar desde el empoderamiento mediante la concentración de la mente y el agradecimiento como motor subconsciente.
Entonces, la siguiente, porfa. Vamos a hablar de la crisis y cómo, de alguna manera también, la crisis es un término que ha tenido una distorsión fuerte a través de los tiempos. Si tomamos la definición original desde el griego, se habla de que es un derivado de crisis, decisión, del verbo crino, yo decido, separo, juzgo. Es decir, la palabra crisis, desde el griego, está referida a como una espada, por eso les ponía ahí una hermosa espada de un caballero cruzado, que separa y que permite tomar una decisión entre si tomo lo que quedó en la parte derecha o la parte izquierda para actuar. Es una definición claramente enfocada hacia la acción, es una definición que nos permite tomar posturas, que nos permite analizar, que nos permite reflexionar y que nos permite tener una posición supremamente activa. Viene también esta palabra en relación con los cultivos, donde la palabra crisis estaba también en línea con separar el grano de la paja. Y frente a esa situación de separar el grano de la paja, yo estoy quedándome con lo mejor y estoy con unas posibilidades muy interesantes de poder aportar y de generar una serie de alimentos con ese grano que yo separo. Entonces, fíjense que en los inicios la palabra crisis tenía una connotación bien distinta a lo que encontramos en un tradicional diccionario de la época actual. Es donde vemos que es una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso. La diferencia es radical. La primera es una definición que nos pone sin duda en una situación de acción, de decisión, de participación. Y la segunda, estamos hablando de grave peligro y de situación de riesgo, donde la postura es muchísimo más apática, descorazonadora, es una posición complicada. Lo importante es que nosotros podemos tomar una decisión de dónde nos paramos, si nos ponemos en una primera definición o en la segunda definición. Entonces, bajo esa perspectiva, Nicolás, el siguiente punto es que nosotros tenemos que entender que las crisis, primero me pongo en la definición que yo quiero, y segundo, la situación y la realidad la construyo directamente yo a través de la concentración. Entonces, bajo esta óptica, les quiero explicar un poco cómo se da desde un punto de vista metafórico la construcción de la realidad desde mi propia concentración. Y voy a tomar un paralelo que usa un amigo mío que se llama Rogelio Arminio, que me enseña permanentemente cosas interesantes. Y él habla de que somos radios. ¿A qué se refiere con que somos radios? Somos radios, tenemos un cable que nos permite conectar la energía que necesitamos para funcionar. En el ser humano ese cable y esa energía es la libido. Es la energía que nos pone en contexto con el trabajo, con el amor, con las acciones, con las decisiones, con operar, con funcionar. Si no tenemos energía, si el cable no está bien, si no estamos en buena conexión con un estado vibratorio y con una energía, no podemos accionar absolutamente nada. Pero de igual manera, dentro de esa dinámica, somos radios que tienen unos receptores, AM y FM. Podemos estar en unas actitudes de recepción positivas o podemos estar en actitudes de recepción negativas. Si llamamos que AM es negativo, por decirlo arbitrariamente para poder manejar el ejemplo, y FM es positivo, o es una interpretación de la vida X, Y, Z, y la otra es una interpretación totalmente diferente, pues ahí comenzamos a entender cómo, siendo todos radios y todos entendiendo que hay una situación de estado vibratorio que nos permite conectarnos con el mundo, a veces hay personas que no se pueden comunicar unas a otras porque estamos unos en AM y otros en FM. Y bajo esta circunstancia, los niveles de frecuencia no logran tener una coincidencia para poder mantener una conexión y frente a la realidad igual, similar o parecido. Pero por otro lado, hay otro tercer componente que es el dial que tiene el radio. Entonces, fíjense, tiene el cable que me trae la corriente. Tiene los receptores que pueden ser AM, FM o AM y FM.
pero también hay un dial que me permite sintonizarme con ciertas emisoras. Yo decido cómo muevo ese dial. Yo decido qué emisoras contacto y conecto. Entonces yo me puedo conectar con una emisora en AM, que es un punto de vista un poquito crítico frente a la situación o un poquito pesimista. Entonces ese dial me puede conectar con una emisora que puede ser radio pesimismo, o puede ser radio dificultad, o puede ser radio derrota. Y en la medida en que yo me conecto con esas emisoras, comienzo a construir mi realidad concentradamente, de manera sistemática, de manera permanente. Hay una antena que me permite asumir posturas de recepción. La antena en el radio, ¿para qué sirve? Para tomar y para recibir frecuencias. La antena en nosotros, ¿qué permite? Tomar elementos del contexto. Pero el contexto también es el inconsciente colectivo. Y el inconsciente colectivo tiene una serie de componentes que a veces no son tan positivos. Nosotros, por ejemplo, queremos vivir felices, pero el inconsciente colectivo dice frecuentemente que la vida es dura y que la vida es difícil y que el que no sufre no merece. Son situaciones que, a partir también de una serie de dichos populares y de situaciones alineadas con la enseñanza, la cultura, las religiones en términos genéricos, sin hablar de ninguna en particular, comienzan a minar nuestra antena y comienza a meter dentro de nuestro radio una cantidad de información que a veces no es positiva. Queremos ser ricos, pero hay una cantidad de componentes a veces de cuestionamiento frente a tener mucho dinero. La gente rica a veces no es tan buena, o primero pasa el camello por el hueco de una aguja que llegar un rico al cielo. A veces hemos tomado frases y las hemos interpretado erradamente. No hemos dado la interpretación que es. O tenemos elementos culturales, elementos educativos que nos traen distorsión. Y esa antena incluye en nuestros aparatos receptores una cantidad de información que no es tan positiva. Pero todo esto, ¿para qué es? Para que haya una bocina que saca la música, que convierte todo esto que está pasando dentro del radio, lo convierte en un elemento de realidad y sale simplemente la música. Entonces, esa música es la realidad que nosotros hemos convertido. Pero ¿qué música me sale a mí? Pues depende de qué tan buen cable tengo, qué tan buena corriente tengo, depende también con AM o FM, o de repente puede ser también muy variada la música que voy a encontrar según la emisora con la que me conecté o según la antena que está permitiendo que entre información en mí. Entonces puedo tener una música optimista, una música llena de oportunidades, o puedo tener una música pesimista, una música que me trae una cantidad de dificultades, y dentro de esa perspectiva tener una serie de componentes que bajen mi estado vibratorio. Les pongo un ejemplo, y es la indigencia. ¿Qué pasa con la persona que desafortunadamente termina viviendo bajo condiciones de indigencia? Tiene un cable de corriente con poca energía, tiene una dificultad para poner su energía en funcionamiento frente al mundo laboral, frente al amor, frente al crecimiento, frente al desarrollo. ¿Qué tiene? Tiene un receptor, probablemente, arbitrariamente lo estoy diciendo, en AMM no positivo, no libertad, de posibilidades de crecimiento, pero se conecta además con una emisora que es la pobreza, la tristeza, el abatimiento, y hay una antena donde recibe toda la cantidad de cosas negativas de la sociedad o del contexto general para producir una realidad que es la situación de calle. En la medida en que nosotros conectemos con las frecuencias que son, que conectemos con las emisoras que son, con la antena que le permitamos dar la entrada a la información que es, nosotros vamos a tener una buena realidad. El estado vibratorio es fundamental en épocas de pandemia,
porque bien un poco se plantea y se debe plantear que cuando yo tengo un estado vibratorio alto, una conexión bastante estructurada que me permite tomar decisiones, luchar las situaciones y mantener un contexto claro de oportunidades, pues sencillamente ese estado vibratorio sube también mis defensas, mi capacidad de reaccionar frente a un virus y seguramente la situación que es igual para todos, el virus está ahí, es una proteína que puede tocarme y que puede entrar en mi organismo, pero es distinto lo que va a pasar si yo tengo un estado vibratorio alto y si estoy conectada con lo positivo, con lo constructivo, con la fuerza y con las posibilidades, así estoy en una situación de estado vibratorio bajo, donde me conecto con lo peor, con lo menos positivo, con lo negativo, con lo que de pronto no me ofrece las posibilidades que yo pudiera tener. Esto es una primera parte. Construyo la realidad desde el aparato receptor que soy y desde las decisiones que tomo y cómo enfoco y cómo me conecto. Hay un componente adicional, que es el siguiente slide, Nicolás, y tiene que ver con la imagen que yo tengo de mí mismo. Hay un punto clave y es que si yo creo en mí y yo pienso bien de mí, me voy a poder conectar con las posibilidades desde mi seguridad personal. Los psicólogos que trabajamos y los terapeutas, trabajamos que la gente confíe en sí mismo y que la gente se conecte con lo mejor de sí mismo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay unas ideas de mí conscientes y unas ideas de mí preconscientes, subconscientes. Bajo esa condición, a veces esas dos tipos de ideas, yo digo, no, yo soy una buena persona, yo soy una profesional buena, pero por debajo a veces algo que dice, sí, segura, usted sí es buena, usted sí es una profesional con la calidad que está diciendo, y a veces esa duda comienza a generar un choque y una ruptura, y no hay coherencia, perdemos la coherencia. Entonces, esa imagen de mí mismo tiene que ser una imagen robusta, coherente, clara, consistente, para que vaya acompañada de unas declaraciones y desde el punto de vista de la programación neurolingüística y de otras disciplinas se llaman sugestiones, que bajo esquemas de concentración me permiten declarar lo que yo quiero en línea con la imagen de mí mismo para construir la realidad que quiero. Pongamos un ejemplo. Yo quiero una casa. Entonces, si yo quiero una casa, declaro que me merezco una casa hermosa de 2 pisos, con un jardín amplio, con una entrada elegante, lo que quiera. Declaro eso. Pero si yo no me siento productiva, no me siento capaz de generar los ingresos, no me siento capaz de desarrollar las competencias y la producción en términos económicos para comprar esa casa, seguramente va a haber una incoherencia entre lo que yo declaro y la imagen que tengo de mí mismo y la realidad no se da. Entonces, bajo esa perspectiva, ¿qué ocurre? Ocurren varias cosas. Primero, si usted tiene una imagen de sí mismo positiva, pero unas declaraciones negativas, la realidad no se da. ¿Por qué? Porque hay incoherencia. Segundo, si usted tiene, al contrario, una imagen de sí mismo negativa y unas declaraciones positivas, la realidad tampoco se da. Es uno de los pecadillos en los que estamos cayendo ahora. Y es que todos estamos hablando de que hay que declarar cosas positivas. Y declaramos maravillas. Voy a hacer esto, voy a tener lo otro, voy a lograr tal cosa. Pero esas declaraciones, si no van en alineación con un componente de confianza en mí mismo, no se da. Y si yo tengo una imagen de mí mismo negativa y unas declaraciones negativas, sorpresa, la realidad se da, pero se da negativa. Si yo pienso que no soy capaz y declaro que la vida es difícil, ¿qué es lo que me va a pasar? Que no logro nada. Entonces, fíjense que desde ese punto de vista hay varias cosas, tomando los dos elementos que ya he hablado. Hay una realidad a través de cómo soy un mecanismo receptor de lo que está ocurriendo en el contexto y en la vida. Hay una realidad desde la imagen que tengo de mí mismo y desde lo que yo declaro. Y bajo esa óptica, el gran problema que tenemos es una falta a veces de conciencia sobre dónde estoy ubicado. Y me engaño. Les voy a poner un ejemplo. Yo tenía un consultante, un muchacho joven,
que no conseguía trabajo. Entonces fue a mi consulta. Mire, estoy mal, no consigo trabajo, tengo dificultades. Comenzamos a ver su imagen de sí mismo. No, yo tengo una buena imagen, Carmen Emilia. Yo soy un hombre atractivo, yo soy una persona joven, me va bien con las muchachas, tuve buen desempeño académico, perfecto. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Y tú qué declaras? ¿Quieres trabajar o no quieres trabajar? ¿O en el fondo no quieres? No, claro que quiero trabajar, claro que sí. Yo no entiendo por qué esa realidad no se da. Estábamos conversando en alguna sesión y el muchacho dijo, entonces mi mamá me dijo, mi hijo, ¿usted sí podrá? Le dije, un minuto, paremos ahí. Mi hijo, usted sí podrá. ¿Cada cuánto te dice tu mamá eso? Cada rato. ¿Y cuánto hace que te lo dice? Toda la vida. ¿Qué imagen de ti mismo tienes frente a eso? Que no soy capaz. Entonces, fíjense cómo a veces hay una información en la imagen de mí mismo que no tengo tan clara, que no tengo tan consciente, de la cual no soy capaz a veces de reconocer, o a veces es una situación que no identifico tan claramente porque hay unos componentes subconscientes y preconscientes que están teniendo un impacto sobre esa información y yo no la tengo tan clara. Si ustedes miran, la mente humana es como un iceberg. La parte que sale del agua es la mente consciente. La parte que está debajo del agua, que es la más grande, la más amplia, es la parte subconsciente. En la medida en que esa parte subconsciente tiene información que no está en alineación con la consciente, ¿quién gana? La más grande, la subconsciente. Entonces, aquí hay una tarea importante y hay una invitación importante. Y es a que comencemos a trabajar desde la conciencia, desde hablarnos de una manera sincera, profunda, honesta, y que entendamos qué ha pasado a través de nuestros legados familiares, qué nos han dicho desde la familia, qué nos han planteado desde la educación, qué nos han dicho desde los cultos, desde las creencias que manejamos. Y con ese tipo de componentes, comencemos a entender eso cómo afecta a mi imagen de mí mismo, eso cómo afecta a mis declaraciones, eso cómo afecta mis componentes conscientes y cómo afecta mis componentes subconscientes. ¿Por qué? Porque para manejar esta crisis, damas y caballeros, estamos llamados a ser coherentes. Lo único que necesitamos es coherencia. ¿Es coherencia en qué? En cómo trabajamos nuestro propio radio interior. ¿Tenemos la energía suficiente? ¿Tenemos la libido, la capacidad para trabajar, para aportar, para generar? ¿O estamos con unos niveles de energía bajitos donde esperamos que los demás nos solucionen, que el gobierno nos entregue, que el empresario me ayude, que mi esposo me mantenga, que saque adelante esta situación el alcalde, el gobierno, el presidente? ¿Qué receptores tenemos? ¿Tenemos receptores en AM o en FM? ¿Son receptores hacia lo positivo, hacia la construcción, hacia el desarrollo y hacia el empoderamiento? ¿O son receptores hacia la incapacidad, hacia la debilidad y hacia el victimismo? ¿Qué emisora estamos programando? Estamos programando una emisora que nos conecta con no poder, con no querer, con estar resignados, con la resignación de la que hablaban ahorita. Tenemos la antena que me permite filtrar lo bueno y lo malo y soy capaz de discriminar las dos cosas. ¿Qué música estoy produciendo? ¿Qué música estamos produciendo en el aislamiento? A nuestros hijos, a nuestras familias. Estamos con unos mensajes positivos claros, con un ejemplo positivo y claro, emprendedor, innovador. Hace 8 días hablábamos de la innovación, de la capacidad de reinventarnos, de la capacidad de proponer ideas disruptivas que apalanquen y que generen un crecimiento ya, una reactivación de la economía, de lo político, de lo social. Entonces, en ese sentido, esta imagen que yo tengo de mí mismo, más lo que declaro, conforma una realidad claramente. Y esta realidad la tenemos afectada, ¿por qué? Nicolás, regálame la otra, la siguiente. Exacto. ¿Esto a qué se refiere? A que cuando estamos hablando de la imagen de mí mismo, las declaraciones y las sugestiones que estoy haciendo, necesito concentración.
potente. Esto no es una conexión por raticos. Necesito estar concentrada en esa conexión positiva que hago. ¿Y saben qué nos está desconcentrando? El miedo, el pánico, la ansiedad. Yo creo que diferenciemos para poder trabajar estos temas dos cosas. ¿Qué es el miedo y qué es la ansiedad? El miedo, digamos que tiene una parte positiva porque el miedo, hay una parte que tiene que ver con la supervivencia, con el cuidado personal, con el amor propio. Y es ese pedacito del miedo que me permite a mí decir, tengo que cuidarme, voy a usar la máscara, voy a ponerme guantes, voy a protegerme, voy a tener unos comportamientos responsables, voy a seguir los protocolos y las medidas que el gobierno me está diciendo. Ese es un miedo positivo. Esa partecita del miedo es buena. El problema es que cuando yo dejo controlar esa situación y el miedo me invade, entonces pueden pasar dos cosas. Que me invada de una manera definida con algo específico o puede ser que me invada de una manera un poquito más abstracta con algo inespecífico. Eso inespecífico se llama ansiedad. Entonces, cuando yo tengo una sensación de molestia, de malestar, y sé que es contra tal cosa, se llama miedo. Y cuando no sé contra qué es, se llama ansiedad. Recomendación: identifique cuando usted está con ansiedad, hacia qué es esa ansiedad. Cuando usted dice, no, es que lo que yo tengo es una ansiedad terrible por el tema económico. Ah, ok. Si lo que me angustia es quedarme sin plata, entonces me puedo hacer cargo, porque ya lo identifiqué. El problema es cuando yo tengo una ansiedad constante, no la identifico, no la clarifico y no sé a qué corresponde. Entonces esa ansiedad me comienza a invadir, a veces es tan desagradable que se convierte en rabia, entonces me pongo súper agresiva, o a veces es súper incómoda, entonces se convierte en depresión, entonces me apago. Todas estas situaciones son, de nuevo, falta de hacer consciente lo que no tengo claro. Entonces, identificando la ansiedad, a veces baja, y a veces uno dice, estoy súper ansiosa porque qué susto enfermarme. Pero si me pongo a analizar y digo, yo tomo las medidas, soy cuidadosa, recibo ese mercado y lo desinfecto perfectamente, ¿por qué me voy a enfermar? Si estoy tomando las medidas que el miedo positivo, que el miedo relacionado con la supervivencia me está dictando. Entonces no tengo ningún problema. Pero cuando yo a veces veo y digo, no, no tengo ningún problema, la ansiedad se baja. ¿El llamado cuál es? Identifique qué componente está gatillando su ansiedad. ¿Para qué? Para que lo baje, para que lo controle, para que lo maneje, para que lo pueda administrar. Después, otro punto, analice el miedo para que está en su vida. Miren, hay personas que mantienen el miedo más como un componente particular propio de su carácter. Yo trabajo mucho el eneagrama, que son 9 tipos de carácter, sé que muchos de ustedes lo conocen, y dentro de esa dinámica del eneagrama, el carácter 6 lo gobierna el miedo. El carácter usted lo desarrolla en los primeros 8 o 10 años de vida. Entonces, ¿qué hacen los niños? Para vivir en el hogar tal, en el hogar Navarrete, generan unos mecanismos de defensa que les permiten estar tremendamente adaptativos en ese hogar. Y bajo esas condiciones, unos se agarran del miedo, otros se agarran de la vanidad, otros se agarran en la parte negativa y obviamente desarrollan una cantidad de competencias positivas en su carácter, pero a veces ese miedo es más constitutivo de mi estilo que algo que se está presentando ahorita porque hay una condición particular. Identifique si su miedo es típico de su carácter o su miedo está más en relación con la situación particular que estamos teniendo. ¿Por qué? Porque se trabaja diferente. Yo les estoy dando una serie de tips para administrar el miedo y la ansiedad. Sin embargo, hay muchas particularidades. Hay muchas situaciones que generan condiciones diferentes en cada persona. Por otro lado, el miedo o la alegría o la rabia o lo que quieran, siempre tiene un componente de beneficio. Lo que yo instauro dentro de mis mecanismos de reacción como ser humano, siempre tiene un componente de beneficio. También trae costos. Entonces, la otra invitación es, revise qué beneficios le trae el miedo y qué costos. Ustedes deben estar pensando, no, esta señora se enloqueció.
¿Qué beneficios me va a traer el miedo? Ya hablábamos de uno, hace que me cuide y hace que me proteja. Es un beneficio del miedo. Pero ¿saben qué? A veces las personas sienten miedo y cuando sienten miedo evaden ciertas situaciones. Entonces, cuando evaden ciertas situaciones, se aíslan, se protegen, no se exponen. Y cuando yo estoy evadiendo esa situación, pues obviamente estoy en una situación más cómoda y estoy en mi zona de confort. Trae muchos beneficios. ¿Cómo evade el niño? En el colegio. Ah, no, yo no levanto la mano, yo no digo que no entendí. Yo no participo, yo no me meto, yo no me involucro. ¿Cómo evade ese niño de adulto? Ah, no, estoy en el comité, pero yo dejo que definan lo que ellos digan. Yo me quedo callado, yo tiendo a ser pasivo, yo no me involucro tampoco en la decisión que está tomando la organización frente a un tema determinado. Entonces, fíjense cómo el miedo, a veces los seres humanos aprendemos que nos trae grandes beneficios, por eso lo usamos. El tema también es mirar qué costos me está generando. ¿Me está generando no participación? ¿Me está generando no arriesgarme? ¿Me está generando quedarme al margen? ¿Me está generando no crecer? ¿Me está generando no arriesgarme? Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que el miedo es algo que tenemos que sacar en ese contexto, aunque nos traiga grandes beneficios y sea duro reconocer que tiene esos beneficios. Para eso también viva desde el presente. Miren, hoy ustedes están aquí, los que me están escuchando, estamos bien todos. Todos estamos perfectamente de salud. Todos, pues pueda que alguien tenga alguna cosa que otra, pero está con la capacidad de escuchar esta conferencia. Entonces, fíjense que el presente siempre es bueno. Si estoy aquí funcionando y operando es porque tengo un muy buen presente. ¿Cuál es el problema? El problema es que a veces me voy al futuro y el futuro tiene ansiedad. El futuro tiene incertidumbre. No sé qué va a pasar. Y como yo, para poder predecir el futuro, ¿cuál es mi referente? El pasado. Yo no tengo otra cosa distinta al pasado. Entonces me conecto con el pasado, hago un link con el pasado y me invento un futuro. Y hago una película frente al futuro. Entonces, ¿qué pasa? Yo digo, pandemia. Muestra a ver qué pasó con la fiebre española, que es más bien una fiebre norteamericana que española, que se creó en Kansas. Pero, ok, entonces, si me voy al pasado y averiguo qué pasó con la fiebre española, con la gripa española, con la pandemia de no sé qué enfermedad del ébola en tal momento en África, pues ¿qué traigo? Si traigo esas cosas del pasado y las proyecto hacia el futuro, no va a ser una buena proyección. Va a ser una proyección desafortunada y a veces ni siquiera real, porque son momentos, a ver, no quiero que me malentiendan. Sí es importante entender temas de la historia y temas del pasado para no cometer los mismos errores, para también tener aprendizajes que me permitan tener acciones mucho más atinadas. Pero es que el problema es que a veces, y pasemos al siguiente punto, no te vas a pasar, Nicolás, quédate ahí quieto, al siguiente punto del que estoy hablando, y es, revise las asociaciones que usted hace. Por ejemplo, ¿qué asociación, les confieso yo, he hecho con el aislamiento? De alguna manera, recordé otro estado en el que estuve muy asustada en años pasados. Y es cuando la época que tuvimos bombas y violencia y no podíamos salir y salíamos con mucho susto. No sé si lo recuerdan, que íbamos al centro comercial rapidísimo, comprábamos algo y salíamos como un tiro porque qué susto que pusieran una bomba. La época de Pablo Escobar fue dificilísima, o la época de una serie de condiciones del narcotráfico en Colombia. Entonces, si yo hago una asociación de esos momentos en los que tuve miedo con este momento en el que siento miedo, puedo traer unas asociaciones que no vienen al lugar y que me conectan con un futuro inadecuado porque además no es real. Entonces, dejemos de hacer conexiones del pasado, creando un futuro que nos distorsiona la realidad. Acuérdense, la realidad la creamos cada uno. Y yo puedo tener una realidad muy distorsionada. Esa es mi realidad. Esa no es la realidad de todo el mundo. Es una realidad que yo he construido y en la que yo me he metido. Por eso la propuesta, ¿cuál es? Cree escenarios. Escenarios frente a la incertidumbre.
y dedique tiempo a la construcción de opciones. Ocúpese, no se preocupe. ¿Qué quiere decir eso? Busque alternativas, busque nuevas ideas. Todos, absolutamente todos, en una situación como la que estamos viviendo, nos tenemos que reinventar. Tenemos que crear nuevas alternativas. No podemos seguir funcionando como estábamos funcionando hace 3 meses. Yo lo vivo en el coaching diariamente. ¿Qué es lo que hay que decirle a la gente en coaching ahorita? Venga, pues que la situación cambió. Ahora, ¿cómo tiene que hacer diferente? ¿Cómo tiene que producir diferente? ¿Qué productos le tiene que plantear al mercado? De repente, ahorita las personas no quieren unos planes complejísimos de desarrollo organizacional, cuando las organizaciones están buscando sobrevivir o producir o estar en una condición simplemente de tranquilidad y de acabar el año logrando no despedir a la gente. Entonces, bajo esa perspectiva, la situación es pensar y crear nuevos escenarios, tomar variables, integrar información, conectar las cosas, definir qué es lo que tengo que hacer ahorita y cómo debo operar bajo estas nuevas condiciones. Perdónenme, pero es que el tema cambia a veces semana a semana. Ahora ni siquiera los días son suficientes para decir, no, es que yo trabajé esta semana estos temas y esto me va a durar 15 y 20 y 30 días. No, señores, las condiciones están cambiando tan fuertemente que cosas que ustedes están gestionando hoy pueden perder vigencia mañana. ¿Por qué? Porque las cosas se voltearon, porque las cosas cambiaron, etcétera, etcétera. Entonces, esa son 2 palabras fundamentales. Hacerse cargo es actuar y responsabilizarme por las acciones que estoy tomando, por los escenarios que estoy revisando. ¿Cuál es el gran problema? Que si yo tengo un escenario malísimo y puede ser que el escenario no sea bueno, bueno, no pasa nada, no tengo nada que hacer. Pues entonces, listo, tranquilícese, no hay nada que hacer. ¿Cuál es el problema cuando yo estoy ansioso? Es porque yo tengo un escenario en el que puedo hacer cosas y no las hago. Por pereza, por falta de riesgo, por incapacidad, porque no tengo los recursos, porque creo no tener los recursos. O a veces también el problema es que tenga claras las posibilidades y las acciones, pero de repente no estoy teniendo los recursos en términos de poder crear nuevas formas para poderlos llevar a cabo. Entonces, la ansiedad está dada en que usted puede hacer algo y no lo haga. Si la situación es tan crítica que no hay nada que hacer, pues listo, tranquilícese. Pare de sufrir. Convoque una situación amigable de aceptación frente a la condición que está teniendo. Pero no quede en momentos de ansiedad que lo desgastan, que no lo llevan a ninguna parte y que de alguna manera también lo conectan con un círculo vicioso inadecuado. ¿Me pasas a la siguiente, Nicolás, por favor? El siguiente punto es, entendamos lo que nos está pasando. Miren, estamos en una situación de aislamiento y muchos consultantes me dicen, oiga, yo estoy cansada, estoy agobiada, tengo a los niños, tengo que hacer 1000 cosas, comida, trabajar, mi jefe está muy estresado, está presionando mucho. Hay una montaña rusa emocional. Tenemos buenos momentos, pero también tenemos momentos muy malos. Y tenemos situaciones de tranquilidad, de depresión, de alegría. Por favor, reconozca lo que está sintiendo. Identifique la causa. Esto es como un arbolito. Yo no puedo entrar a trabajar las flores y las ramas y las hojitas del arbolito si yo no tengo unas raíces firmes. Las raíces son la causa y el arbolito, digamos que es lo que se manifiesta en mí. Determinemos si estoy triste, ¿cuál es la raíz? ¿Cuál es la causa que yo esté triste? Si estoy ansioso, si estoy agresivo, si estoy de mal genio, identifique cuál es la causa y abra conversaciones. Tenemos que abrir conversaciones en aislamiento. ¿Por qué? Porque la convivencia no es fácil. Y si no abrimos las conversaciones, el otro nunca va a entender lo que yo estoy sintiendo, en qué punto de la montaña rusa emocional estoy y cómo me puede ayudar.
Miren, a veces es muy valioso llorar, a veces es muy valioso expresar, a veces es muy valioso también tener reconocimiento hacia sí mismo y lo que ha logrado, y si tengo un buen día, celebrar. Pero es importante que entremos en un contexto donde al compartir con la familia, tanto lo bueno como lo malo, buscamos resoluciones a lo que está pasando y buscamos acuerdos y buscamos mecanismos para tener unos resultados diferentes. Elimina el rol de víctima. De nuevo, hay caracteres dentro de las tipologías de carácter que existen que son más víctimas que otros. Entonces, hay personas que se conectan víctima con estar en una situación de decir, es que es culpa, es que soy de malas. ¿Cómo estoy viviendo yo esta pandemia? ¿Qué situación tan difícil? ¿Cómo me tocó a mí, a mi generación? O es que, claro, la situación me afectó. Sí, lo que pasa es que yo no tenía ahorros, pero pues, que quién se va a imaginar. Entonces, entro en víctima y siempre el afuera es el culpable. Siempre el afuera es quien debe solucionar. Y el afuera y el afuera y el afuera, y eso me desempodera. Puede ser que haya cometido errores, puede ser que no hice ahorros, no pasa nada. Trabaje, genere nuevas alternativas, genere ideas, concéntrese. Les he dicho en varios momentos que el miedo concentra. Entonces, como el miedo concentra, el miedo domina y el miedo genera la realidad inadecuada que tiene que ver con esa idea de miedo. Cambie la concentración por algo positivo. Como el miedo concentra, conéctese con otra cosa totalmente diferente, como el afecto, la felicidad, la tranquilidad. ¿Para qué? La esperanza, las buenas posibilidades, y concéntrese en eso. Cuando usted se concentra en eso, desplaza la concentración del miedo y lo puede hacer mejor. ¿Cómo puede usted desplazar al miedo? Trabajándolo como trabajamos en psicología las fobias. Mis colegas psicólogos saben bien que las fobias se trabajan con un ataque a las ideas irracionales. ¿Qué es lo que es la fobia? A veces me ha llegado gente que tiene problemas para montar en avión, pero no es que se caiga el avión. Uno cree que todos los que les da susto montarse al avión es porque se les va a caer el avión. Hay gente que no puede con los espacios pequeños. Entonces, ¿uno cómo lo trabaja? Listo, usted se sube al avión y la persona me dice, entonces no puedo respirar, no hay aire. Le digo, no puede respirar porque usted para la respiración del susto. Entonces, al parar la respiración no tiene aire, pero claro que hay aire. Entonces, la idea irracional de que no hay aire, usted la ataca con la idea racional, no, sí hay aire. Entonces, a veces un poco la gente dice, te escribe una cosa más o menos de este tipo, no hay aire, sí hay aire. Es que el señor de al lado no me deja respirar porque está muy cerca de mí. No, el señor está en su silla, usted está en su silla propia, no pasa nada con que él esté ahí, sí la deja respirar. Ah, es que la turbina me quedó aquí encima. No, la turbina está afuera, para que usted quedó sentado al lado de la turbina, pero quedó afuera. Entonces, el miedo, se atacan las ideas irracionales del miedo exactamente igual que con las fobias, y usted le mete la idea racional. Entonces el miedo, no es que me va a contagiar. No, señor, si usted se protege, si usted sigue los protocolos, si usted hace caso, si usted toma las medidas, usted no se contagia. Ah, es que me va a quebrar. No, señor, si usted reactiva unos nuevos productos, si usted genera nuevas alternativas para sus clientes, si usted piensa en ideas innovadoras, si usted comienza a migrar todos sus productos hacia digital, si usted comienza a trabajar mucho más fuerte el e-commerce, etcétera, 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 va a poder atacar eso que está pensando que va a salir mal. Entonces, por favor, ataquen las ideas del miedo con ideas racionales que hacen un contrapeso interesante y van quitando la conexión del miedo. La conexión positiva de su mente tiene que ver con algo que nos enseñaron desde chiquitos, pero nos cuesta muchísimo, y es la fe. No hablo de ninguna religión, respeto todas las religiones, pero hay un tema humano y es tener fe, o es pensar en querer tener fe, pero nos cuesta una cantidad enorme tener fe. Entonces la invitación es, conectémonos con la fe. Sabemos, no importa qué nombre le demos, que hay instancias, hay una conciencia superior a nosotros. Y esa conciencia superior tiene también oportunidades que ofrecernos y tiene formas
en que nosotros podemos y somos parte de esa conciencia superior, entonces tenemos enormes mecanismos para salir adelante y para hacer las cosas bien. No se ponga en fase de crisis, póngase en fase de resolución. Si vemos un poco, el tema, entra uno en crisis y tú pasas a la fase de resolución. Pero hay personas que se quedan engolosinadas con la fase de crisis y sienten que la fase de crisis es un lugar que les gusta habitar o que saben habitar. Trate de salir de la fase de crisis lo más rápido que pueda. Y hay una recomendación: trascienda a través de causas que le den alegría, que le den felicidad. Las grandes causas generan una abundancia enorme. Yo les comparto, yo tengo hay una fundación de una amiga mía que yo apoyo, de perros abandonados y perros de la calle. Para mí es súper importante estar apoyando a los animalitos que están desprotegidos, que no tienen que comer. Imagínense ahorita esta situación donde una cantidad de gente ha dejado a los perros en la calle sin ninguna justificación, digo yo, porque siempre se puede conseguir alimento. Miren, y es increíble, supuestamente estamos en un momento muy difícil y nos llega comida. Nos llega abundancia, nos llega comida. ¿Por qué? Porque las grandes causas son así. Haga causas, grandes, pequeñas o medianas. Póngale el tamaño que quiera. Yo creo que todas son grandes, independiente de que usted tenga una contribución. Que yo ayude a los perros de la calle, que alguien ayude al agua, que alguien ayude a los viejitos, que alguien ayude a los niños. Pero si todos nos conectamos con grandes causas, desde lugares pequeños, medianos o considerables, estamos dando un ejemplo fantástico a los hijos. Y les estamos mostrando cómo nos tenemos que empoderar en situaciones difíciles y cómo tenemos que empoderarnos para transformar el mundo. El COVID-19 también ha traído una cosa súper interesante, y es la capacidad de pensar y de trabajar desde un nosotros. Esto está replanteando el yo individual. El yo individual no está operando para una crisis como esta. Si no nos unimos, si no trabajamos juntos, si no somos una fraternidad, como ustedes bien lo son, no podemos encontrar los caminos y la sinergia suficiente para salir adelante. Entonces, la trascendencia a través de las grandes causas es un camino importantísimo para que ustedes se desconecten del miedo y se conecten en las posiciones de positivismo. Nicolás, porfa, pasemos a la siguiente. Y esto obviamente tiene una base grande en la muerte. Y algunas personas me decían, oye, ¿usted les va a hablar de la muerte? Sí, hoy quiero hablarles de la muerte. ¿Por qué? Porque todo miedo y toda ansiedad tiene un trasfondo final en la muerte. Miren, uno puede tener un miedo chiquito y algo tiene que ver con que a uno lo maten o que algo le pase a uno, pero ese miedo chiquito no tiene una conexión con la... Yo puedo tener miedo de estar hablando aquí con ustedes y puedo estar de alguna manera un poco nerviosa, pero ese miedo no tiene que ver con que me pase algo como para morirme ahorita haciendo esta conferencia. ¡Cero! Entonces, es un miedo pequeño, es una ansiedad pequeña, pero entre más cercano esté ese miedo a situaciones de muerte, el miedo se vuelve más grande. Si yo cojo en este instante para la 13ª y son las 11 de la noche y me voy hasta allá, hay una alta probabilidad que me pase algo y que me ataquen y que me muera. Ahí el miedo se sube. Entonces el tamaño del miedo va en proporción con la cercanía a la muerte. ¿Pero por qué? Porque también como cultura y como sociedad, somos muy dramáticos con la muerte. Quiero ser muy respetuosa, les doy mi opinión. Y a veces somos muy dramáticos y muy exagerados y convocamos la muerte fácilmente. Entonces, dentro de ser muy dramáticos, me lo dice mi hija, no es que mamá, si salgo a bailar, si salgo de parranda, tú tienes siempre que estar en una conexión con que va a pasar algo. Sí, nos pasa, nos pasa. Convocamos demasiado la muerte. ¿Y saben qué? Estar en conexión con el miedo o con la muerte convoca una mala realidad. No es bueno. Traemos cosas que no son afortunadas. Quiero decirles 3 cosas con respecto, o tocar 3 puntos con respecto a la muerte. 1, el control. Es muy frecuente que los que son y somos controladores con ciertos temas y con muchos temas, tengamos una gran dificultad para afrontar la muerte. ¿Por qué? Porque se sale de control. Lo único que no podemos controlar, no, es que, ¿saben qué? Les cuento una cosa,
Realmente el control es una fantasía, es una mentira. En realidad, yo controlo muy pocas cosas. Y yo creo que controlo muchas cosas, pero controlo muy pocas cosas. Y afortunadamente, ¿qué tal que yo ahorita tendría que estar controlando mi sistema respiratorio o mi sistema cardíaco? Hay mil cosas que no controlamos, desde nuestro propio organismo en adelante. Que quisiéramos controlar un terremoto, no lo podemos controlar. Podemos tener acciones, comportamientos frente a, pero el control yo no lo tengo. Miren, no hay control sobre la muerte. Nada, nadie lo puede hacer. La muerte está por encima de nosotros. Quitémonos el mecanismo del control, porque eso de nuevo nos genera ansiedad y miedo. Si yo dejo de decir, ay, qué susto, ¿qué tengo que hacer para? No, yo con la muerte no puedo hacer nada. Sí, obvio, yo tomo medidas, voy al médico, hago cosas, sigo tratamientos, etcétera, etcétera. Pero eso es distinto a ese exceso de control que me lleva a veces a hacer de muerte. Por otro lado, de alguna manera es importantísimo para trabajar este miedo profundo que tiene que ver con la muerte, la aceptación. Como no tengo poder sobre la muerte, como soy mortal, entonces tengo que aceptar que eso es así, es una situación fáctica, no puedo hacer nada. ¿Qué es lo que me queda? Disfrutar la vida. ¿Qué es lo que puedo hacer? Pasarla bien, aprender, aprovechar, capitalizar cada segundo que respiro, que vivo y que experimento. Y hay un tercer componente, que es desde las creencias. Si nosotros nos ponemos a mirar todas las creencias que tienen componentes de religiosidad, y digamos que una gran tendencia de los seres humanos es pensar a que nosotros tenemos almas, conciencia, como lo quieran llamar, pero que esa alma y esa gran conciencia que nos acompaña es más grande que lo que soy como persona. Mi alma es más grande que Carmen Emilia. Entonces, seguramente es lo que yo pienso y les comparto mi creencia con respecto a esto. Yo pienso que mi alma llegó a este mundo, llegué como con la forma de Carmen Emilia y un checklist a chulear unos aprendizajes que tengo que tener en la vida. Entonces, bajo esa óptica, esos aprendizajes que quiero tener en la vida o que debo tener en la vida, los voy surtiendo. Y el día que chulee el último, seguramente me voy. Y puede ser que algunos queden sin chulear. Lo importante es, yo creo, así lo considero, que mi alma tiene claro que vine yo a aprender. Mi tarea como Carmen Emilia es que esa alma que no tiene ese nombre porque es mucho más grande que yo, aprenda lo que en esta situación y en esta encarnación tengo que aprender para que las cosas se evolucione mi alma y yo pueda tener un nivel superior, un crecimiento. No importa si soy de cualquier religión, si creo en la reencarnación o no, no importa, ese no es el punto. ¿El punto cuál es? Que independiente de la religión sabemos que el alma es eterna. Conéctese con la eternidad de su alma o con la eternidad de su conciencia, que es más grande que usted. Trabajemos en estos momentos de crisis la espiritualidad. No importa desde qué religión o desde qué creencias o desde qué contexto, pero desde ahí, con este entendimiento que les estoy queriendo transmitir de la muerte, ¿qué es lo que me lleva a entender? Que la muerte es un proceso natural, inevitable, ineludible. No tengo nada que hacer con eso. Lo único que puedo hacer es vivir la vida intensamente, es aprender cada segundo, es disfrutar, es agradecer, es conectarme con lo bueno que tengo. Y esto pues viene a colación y es el duelo. ¿Cómo tengo que hacer el duelo de mis familiares y de la gente querida? Volver los recuerdos. ¿Por qué? Porque es un alma eterna que ya no está conmigo, que se convierte en un grato recuerdo, en un motivo de agradecimiento y que siguió su camino. Nada más. ¿Cómo nos podemos entonces empoderar? Nicolás, pasemos a la siguiente. El empoderamiento mediante la concentración de la mente tiene que ver con lo que ya les expliqué. Conecte sus estados vibratorios. El estado vibratorio es, por favor, sintonice su radio. ¿Qué quiere? ¿AM o FM? ¿Situaciones pesimistas o situaciones optimistas? Organice su emisora.
saque su música, conecte su buena música a través de tener estados vibratorios altos, porque está feliz, motivado, optimista, animado, ilusionado. En esa conexión de los estados vibratorios, subimos todo el sistema inmunológico y si nos llega a tocar este COVID-19, nos puede pasar como les pasa a muchas personas que simplemente tienen una leve gripa o unos leves síntomas. Pero si mi estado vibratorio está mal, tengo conflictos, tengo situaciones emocionales fuertes, yo estoy triste, ahí puede pasar que esto me toque igual que toca al vecino y me dé muy duro. Trabajemos las problemáticas emocionales que tenemos, abramos las conversaciones que hay que abrir, solucionemos los conflictos que tenemos entre el tintero. Piense que esto ni siquiera es para este momento de crisis, ya ahora sí pongámosle comillas a la palabra, o de pandemia. Esto es para la vida. ¿Por qué vamos por la vida con conflictos que no hemos solucionado? ¿Por qué nos enfermamos? Porque tenemos una cantidad de situaciones que no entendemos, que no manejamos, y el cuerpo, que es generoso, que es súper amoroso, termina diciendo, hey, Carmen Emilia, te falta flexibilidad. Entonces, ¿qué me da? Me da una artritis. Oye, Carmen Emilia, te falta humildad, entonces me duele la rodilla. Oye, necesitas trabajar el miedo, problemas de riñón. Porque el órgano tiene una connotación con el componente emocional. Y en la medida en que yo trabajo, que no lo pongo en la necesidad de avisarme situaciones que no estoy administrando, porque las estoy administrando para que el síntoma no llegue. Tenga deseos claros y específicos, detallados. Aquí vienen los tips muy puntuales, casi la recetita. Entonces, tenga deseos claros y específicos y detallados sobre lo que usted desea y piensa. Miren, si usted quiere un carro, quiere unos palos de golf, quiere un vestido, quiere un viaje, detállelo. ¿Dónde voy a ir? Voy a ir a Atenas, voy a ir a Placa, voy a ir a tal café. Conéctelo en todo el detalle que usted pueda y que usted quiera. En la medida en que más detalle esa conexión, más la convierte en realidad. Porque la concentración va a ser más fuerte. Todo está basado en su nivel de concentración, en su nivel de fe, en la capacidad que usted tenga de confiar en usted mismo y en lo que usted está diciéndole a la vida para que la realidad se conforme. Verbalícelo de manera positiva. Quiero estar flaca, no quiero estar gorda. No. Quiero tener un cuerpo lindo, positivo. Ponga lo que ya existe. Ya me siento bien, estoy bien, físicamente estoy bien. Si quiero hablar de salud, siéntase sano. Póngalo ya en presente que usted está sano. Cuando usted lo pone en presente, que ya está sano, eso ya es una realidad. Hay componentes culturales por cambiar. Eso se llama inconsciente colectivo. ¿Cuáles son esos componentes culturales? No, pero es que no, tan bueno no dan tanto. No, pero es que usted es como optimista, ¿no? Hay una cantidad de mensajes que nos están dando la cultura, la familia, la educación, una cantidad de instancias. Por favor, ubique la antena, que todo eso no entre a usted. Voltee la antena, como hacía uno de chiquito, que se subían al techo y movían la antena. Mueva la antena y póngala de tal manera que le llegue lo que usted quiere que llegue. Valores y principios. Esta crisis nos está mostrando que aquí lo importante no es tanto la educación, sino la formación. La gente con valores, la gente con principios, la gente con ética, es la gente que está distribuyendo los mercados como son, es la gente que está haciendo desde el gobierno las compras como son, es la gente que nos va a sacar adelante. Son las personas que desde su trabajo como médicos, el personal sanitario, todo lo que está dando, es la gente que está transportando los productos, es toda esa actitud ética, con valores, con principios, con actitud de servicio que nos está ayudando. Y bueno, acá, con todo el cariño y con toda la humildad también, les doy alguna recomendación, alguna sugerencia, y es, ustedes son una fraternidad donde
tienen ya unos componentes interesantes, están unidos, son un equipo, tienen unas condiciones muy interesantes de liderazgo. Ustedes son personas que tienen también una imagen frente a la sociedad. La masonería ha acompañado desde todos los principios y fundamentos a grandes presidentes. Es decir, hablar de masonería es hablar en grande. Y es bien importante que en estos momentos de aislamiento ustedes también pudieran estar trabajando desde las profesiones que tienen, qué sé yo, que puedan hacer un grupo los abogados, que puedan hacer un grupo los pequeños empresarios, los grandes empresarios, los empleados, los expertos en tecnología, y comiencen a mirar desde sus competencias y desde su formación qué hay que hacer, cómo hay que reactivar esta economía, qué hay que hacer ya desde el aislamiento. No sé si los abogados tienen que litigar, pero los juzgados no están online. Entonces, ¿con quién hay que hablar? En el Ministerio de Justicia para que esto se conecte online y ustedes puedan hacer litigar, o que las pequeñas empresas están teniendo unas dificultades importantes en común con XYZ. ¿Cómo trabajar ustedes desde su fraternidad, desde los valores, principios que tienen, y comenzar a poner en práctica ese nosotros del que yo les estaba hablando ahorita? Salirnos del componente de individualidad y comenzar a crear proyectos disruptivos, proyectos innovadores, proyectos arriesgados, que sean propuestas desde el aislamiento que nos ayuden a reactivar lo que hay que reactivar ya. Está todo dado. Es bien importante hacerlo. Hay que conectarse con la vida. Hay que disfrutar cada segundo, disfrutar lo que comemos, disfrutar el sol que cae, sus rayos, cómo descanso en la noche frente al sueño, cómo interactúo con la gente. De pronto no como quería o como quisiera, me encantaría tenerlos frente a frente, pero esto es lo que hay y es una buena forma de interactuar. Hay que comenzar a tener unas actitudes de disfrute frente a todo esto que estamos teniendo. Tenemos comida, tenemos mercado. Esto es una situación difícil en términos de salud, pero tenemos alimento. Hay una cantidad enorme de personas que traen las cosas hasta los hogares. Entonces, finalmente, ¿qué les digo yo con esto? Hay una buena y una mala noticia. Si la realidad que usted tiene, la mala noticia es que la creó usted. Pero la buena noticia es que usted la puede cambiar. Y lo puede hacer ya. Yo no creo, bueno, comillas, yo no creo en los procesos. Creo en las decisiones. Y el cambio en el ser humano, que es en lo que yo trabajo, es de decisiones más que de procesos. Ah, es que yo llevo tantos años siendo así. No, señor, usted cambia y decide ser diferente el día que quiera. Y lo cambia de un momento al otro. No es necesario que usted viva grandes tiempos para hacer cambios. Usted lo hace del momento X al momento Y y punto. Es una invitación a que se arriesguen y a que lo hagan de manera ambiciosa, decidida, afirmativa, con la espada del caballero de las cruzadas, cortan y dejan esto en el pasado y toman esto para el futuro. Y para terminar, el último cuadrito, porfa, Nicolás, conéctense con el agradecimiento. Miren, hay un motor subconsciente que funciona divino como una hormiguita solo, y eso se llama el agradecimiento. Si usted trabaja desde el agradecimiento, agradece cada cosa que tiene, eso se reproduce y se devuelve con una fuerza y con una abundancia enorme. ¿Por qué? Porque el agradecimiento que dice, gracias por mi celular, ya está aquí el celular. Es lo que yo les decía, cuando ustedes conectan lo que desean como una realidad concreta y específica, eso ya es suyo. Tengamos cuidado con la caridad. ¿Por qué? Hay que ayudar a las personas que están desprotegidas, pero nunca desde un lugar donde yo estoy arriba y el desprotegido está abajo. Tenemos que hacerlo desde la igualdad. Cuando ayudamos a alguien, lo ayudamos porque usted es grande y usted es poderoso y su alma es tan grande como la mía. No porque yo estoy por encima de usted. Entonces, ayudemos a que el otro produzca. Ayudemos a que el otro logre encontrar alternativas. No le demos el pan en la mano cuando es capaz de conseguirlo y de crearlo a través de su
intelecto, de su fuerza de trabajo, de sus principios. Busque trascender, conéctese con la causa noble. Tenemos que usar la cuarentena para pensar cómo reactivar la economía. Ya, miren, hay un error que he encontrado gravísimo en las organizaciones. Y es que todo el mundo, no mentiras, estoy generalizando mucho, hay muchas personas que están pensando que todo va a pasar cuando salgamos a la calle. Es decir, cuando el presidente nos dé vía libre, ya definitivo, ya hay unos que están saliendo y hay otros que no han dejado de salir porque están ayudándonos desde ese salir a diario. Pero hay una cosa súper importante y es, no nos conectemos con que esto se va a reactivar el día que nos digan, salga todo el mundo. No, eso es tarde. Reactivémoslo ya. Tenemos que reactivar en este instante todo para que el día que salgamos a la calle ya vayamos en una sinergia y en una dinámica que está rodando, que está funcionando y que está operando. Miren, si un país se cae en 3 meses, yo no entiendo. Ya sé que me van a dar 1000 explicaciones muy racionales y muy interesantes, cómo no se puede levantar en los siguientes 3 meses. Yo confío que la caída que hemos tenido en este trimestre, en este Q, se solucione en el último Q. Lo vamos a lograr, siempre y cuando trabajemos desde el nosotros, siempre y cuando usemos esta época de aislamiento para trabajar como nunca, en la frecuencia que necesitamos, positiva, constructiva, nos empoderemos y pongamos la emisora que nos traiga la música que queremos oír. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Carmen Emilia. Una excelente conferencia. Todas las preguntas que se puedan tener para la doctora Carmen Emilia, vía chat, porque ahorita vamos a tener dos mensajes, 2 experiencias de vida, y después de estas 2 intervenciones se procederá con la coordinación del venerable maestro Carlos Oviedo a mirar conjuntamente las preguntas que se han hecho y a darle la respuesta correspondiente. Ahora paso a darle la palabra a nuestro querido hermano, el doctor Mario Fernando Escobar, para que nos dé un testimonio de vida. El querido hermano Mario Fernando es especialista en medicina interna, médico especialista, es especializado en medicina crítica y cuidados intensivos, es epidemiólogo y actualmente es jefe de medicina interna y de la Clínica Colombia en Bogotá. Es la más importante clínica que hay en este momento de Colsanitas junto con Reina Sofía. Entonces, querido hermano Mario Fernando, bienvenido. Es un gusto, es un honor tenerlo con nosotros y recibimos con mucho agrado vuestro testimonio. Bueno, buenas noches. Creo que no tengo señal de cámara, no me autorizan Sí, mi querido hermano, ahí te acabo de enviar la solicitud para que actives tu cámara. Ok, muchas gracias. Perfecto. Bueno, muy buenas noches. Realmente, gracias por la invitación, pero primero que todo, ante una gran sesión como la que escuchamos, no puede haber nada diferente a un conversatorio después, y era la propuesta que yo les tengo. Gracias por la presentación. Yo quería únicamente plantear el siguiente tema. Dar una charla después de lo que hemos escuchado es difícil, pero quería contextualizarlos en los escenarios y más bien convertir eso en las preguntas que ustedes quieran. 1. El miedo. Y yo quiero hacerlo ver como el miedo que se generó desde la preparación médica, primero. O sea, el miedo como grupo, el miedo como una entidad que teníamos pánico a la hora que nos desbordara el coronavirus y no tuviéramos la capacidad de atención. Todo lo que implica desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista económico. 2, el miedo y la preparación como seres humanos. Nos sentíamos tal cual como en las películas que viene la horda
de mutantes y está usted encerrado en un castillo y se van acercando rápidamente los mutantes y usted no sabe en qué momento van a atacar. Ese miedo colectivo, y a la luz de lo que la doctora nos comentó y de pronto las preguntas, es tal vez lo más interesante que viví yo en este proceso. Tercero, el miedo individual. Tal cual como se mencionó, yo soy especialista en medicina interna y en cuidados intensivos, laboro en cuidados intensivos y tuve la oportunidad de atender pacientes críticamente enfermos con las medidas de protección tal cual, pero infortunadamente también tener síntomas y tener que recluirme en aislamiento por la sospecha de enfermedad. Ese miedo personal también tiene un componente especial y no quisiera contarlo, quisiera más bien que la gente supiera bajo su propio miedo qué percepción se puede tener. El miedo a contagiar a quienes amas. Creo que parte de la presentación y lo más importante no es lo que yo haya hecho académicamente en la vida, es que soy felizmente casado y tengo una hermosa hija y una hermosa esposa. No es porque esté aquí cerquita, pero es una hermosa esposa, ¿sí? Que genera toda la angustia. Cada vez que uno viene a su casa, pensar que tienes el potencial de contaminar a quien amas, tal vez es de lo más difícil de manejar en este escenario. Miedo a la muerte. Y no solo la muerte en primera persona, yo me puedo morir, sino ver cómo ha cambiado la dinámica de muerte en los que están sufriendo y muriendo. ¿A qué me refiero? Muerte en soledad. Ya, esto es un problema que de pronto no nos hemos planteado. La gente se está muriendo sola, ¿sí? La gente no tiene cómo celebrar en el rito que quiera la muerte de sus seres queridos. Y ese pedazo de miedo no lo hemos sentido. O sea, miedo no solamente a la muerte, sino miedo a que la gente se muera porque no tenemos el cómo darle ese tributo a ese ser amado cuando ha culminado su ciclo vital. Y luego, la muerte y el miedo y la incertidumbre al que va a pasar, al que va a pasar. Entonces, yo más que hablar o una presentación, quería plantear los escenarios en los que he podido yo vivir y si los queridos hermanos quieren algún tipo de pregunta o de respuesta ante lo que se ha vivido, tenerlo claro. Iba a hacer una anotación con respecto a lo que nos dijo la doctora. ¿Por qué el miedo sirve? Porque desde el punto de vista biológico y fisiológico, y yo sé que aquí en el chat hay hermanos que son médicos, las hormonas que nos despiertan el miedo son las mismas hormonas en niveles diferentes de producción que nos da placer y las que nos preparan para defendernos y las que nos preparan para reaccionar. Entonces, realmente el miedo como parte inicial de una respuesta es buena. Es bueno. ¿Y es bueno por qué? Porque desde el punto de vista físico, mental, administrativo, se puede decir, nos permite prepararnos, nos genera una reacción, una capacidad. Y ahí empato con lo que decía la doctora, es el empoderamiento individual. Claro que tenemos miedo, pero por supuesto que hay miedo. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? No hay ningún tipo de capacidad de respuesta, pero por supuesto, todas las respuestas están. Entonces, ese punto del miedo es muy importante porque nos genera la capacidad de responder ante alguna situación. Cosas importantes que yo creo que a veces se nos olvida, y es que estamos ante seres sufrientes. Hay una gran cantidad de seres humanos. Cuando hablamos de pandemia, estamos pensando en la posibilidad de que me dé a mí, pero no estamos pensando en que aquel que está sufriendo tiene un entorno sufriente. Imagínense la situación de una persona con una enfermedad como esta en su casa. ¿Cómo se maneja? ¿Qué vamos a hacer? Lo que ya han visto ustedes del estigma social que se genera ahora, porque inclusive uno es médico. Yo personalmente, sobre mi vestido médico, me pongo una sudadera para que la gente no me estigmatice. Y eso es una cosa que realmente tenemos que ver también. Ese miedo actual a lo que no podemos dejar de hacer, que es hacer las cosas nuestras, pero hacerlas bien. Otro punto que quería también para que generemos una discusión y junto con la doctora, es que buena parte del miedo es el apego, es el darnos cuenta que somos seres dependientes. ¿Cómo se trabaja el miedo? Y en mi formación personal soy practicante y estudioso de la filosofía budista, es trabajando la impermanencia.
La forma como definitivamente nos vamos a enfrentar al poder salir adelante es generando eso. Somos seres impermanentes, no importa todo o nada que hagamos, vamos a perder lo que somos, vamos a perder nuestras cosas, vamos a perder la vida. Y así hemos enfrentado buena parte del trabajo con el grupo mío en la unidad de cuidado intensivo. Es simple y llanamente, esto es lo que somos, a esto vinimos, no podemos estar por debajo del momento histórico que nos tocó vivir. Si no somos nosotros, ¿quién? Si no es ahora, ¿en cuándo? Y si no es aquí, ¿en dónde? La típica frase que siempre hemos escuchado, pero que en situaciones tan complejas como estas, pues nos ha tocado realmente hacer vida. Y antes de continuar, o que quien quiera de pronto preguntar algo, yo quería comentarles y regalarles una frase de mi hija cuando estuve explorando con ella qué pensaba sobre el coronavirus. Y me regaló esta frase: el coronavirus no es malo, solo quiere tener amigos humanos. Y eso nos pone en un contexto de interdependencia, así sea con virus, pero la interdependencia como seres humanos nos dignifica como seres humanos. El otro punto que también quería tocar, antes de que generen preguntas, es que ante estas situaciones y desde lo personal, y lo hemos trabajado en la unidad, es que definitivamente lo que nos decía la doctora es muy cierto, con algunas diferencias conceptuales y de posición. Es solamente lo que usted genere, eso es lo que va a recibir. Entonces, si usted genera, y como debe ser, su pensamiento correcto, su intención correcta, la forma de hablar correcta, el esfuerzo correcto, el fin al que usted quiere llegar correcto, la concentración correcta, independientemente de lo que usted crea, pues va a ser simplemente lo que usted quiere ser, un buen ser humano que beneficie a los demás. Entonces les comento, he tenido todas las fases del miedo en la pandemia y solamente quiero generar un conversatorio y quedo atento a los comentarios de los hermanos. Queridos hermanos y queridos acompañantes en la noche de hoy, estaba programado para que interviniera después del doctor Mario Fernando, nuestro querido hermano Ricardo Navarro, decano de Medicina de la Universidad Nacional, pero lamentablemente su profesión de médico lo hace tener que salir en este momento a atender un compromiso, pero deja este mensaje y me ha pedido que por favor lo transmita a todos ustedes. Mi mensaje es agradecimiento por estar vivos y frente al miedo hay que recurrir al mindfulness, como lo dice la doctora Carmen Emilia. 2 puntos. Empoderar la mente a través de la concentración, hacer de cada uno de nuestros actos importantes los actos más conscientes, porque estamos excediendo en dejar el mando al piloto automático. Tenemos seguridad en nosotros mismos, tengamos seguridad en nosotros mismos, tengamos una gran confianza en nosotros, fortalezcamos nuestra autoestima, aprovechemos el miedo para tomar las mejores medidas preventivas. Una de las características de la inteligencia humana es poder prever, poder anticiparnos a situaciones que nos pueden generar daño. Por favor, disfrutemos, abro comillas, la conciencia plena. Un gran saludo fraternal y cariñoso para todos los asistentes en la noche de hoy. Ese es el mensaje que nos deja nuestro querido hermano, el doctor José Ricardo Navarro, decano de Medicina de la Universidad Nacional. Lamentablemente, como lo dije, tuvo que retirarse. Entonces, a partir de este momento, el venerable maestro, querido hermano Carlos Oviedo, con los panelistas, procederá a seleccionar las preguntas y a dar respuesta. Tengo entendido que la doctora Carmen Emilia quedó ahí un poco picada con una pregunta que le hicieron en la conferencia anterior y quería traerla para darle respuesta en este momento. Son 2 conferenciantes 1A, excelentes. Puede, doctor, querido hermano Carlos Augusto Oviedo, coordinar lo pertinente. Buenas noches,
mi venerable maestro José Dolores Bastos. Muy buenas noches al diputado gran maestro Néstor Raúl Vanegas, a quienes obran como anfitriones, a los distinguidos conferencistas, a los queridos hermanos y colegas, amigos todos. Una vez más, esta tenida logra sus resultados porque nos pone de manifiesto que ante todo somos energía, somos emociones, somos ideas, y en este tema, trabajando la mente, la emoción en tiempo de crisis, nos invita justamente a entender que las crisis no solamente son una situación colectiva, sino las vivencias propias que desde nuestro ser podemos experimentar, acrecentar o disminuir. Quiero plantear que a lo largo de la noche se han formulado algunas preguntas en el chat y todas ellas apuntan a resaltar lo positivo que aporta la conferencia de la doctora Carmen Emilia Navarrete, porque nos genera optimismo, nos invita a tener un plan de acción para superar estos momentos de crisis, en donde nos dice, ni más ni menos, que vivamos el presente, que tengamos ideas positivas, que resolvamos los asuntos pendientes, pero sobre todo podamos trascender. Doctora Carmen Emilia, en esa dirección las preguntas que se han formulado son, ¿es la crisis acaso una oportunidad para reinventarnos nosotros mismos y volver a encontrar el rumbo que en algún momento perdimos? El rumbo está ahí, probablemente está ahí, y está mostrando unos caminos distintos, está mostrando unas posibilidades diferentes de las que traíamos y con las que estábamos acostumbrados. Lo importante es que podamos, no sé, investigar, crear, desarrollar nuevas posibilidades. Es probable que en mi trabajo o en mi negocio se estaba buscando a comienzos del año tener unos logros, unos objetivos y unas metas que hoy pierden vigencia, pero no quiere decir que la función y la razón social de lo que yo hago pierda vigencia en su totalidad. Simplemente tengo que replantearlo, redireccionarlo, y si me reinvento lo suficiente, de una manera suficientemente creativa, seguramente voy a encontrar nuevos caminos. Por eso es tan frecuente decir que en situaciones de grandes crisis salen grandes riquezas, grandes posibilidades y grandes negocios. En esa misma línea, plantea uno de los participantes lo siguiente. Él ha visto que en este tiempo ha podido terminar una obra, reinventarse y reencontrarse con su mundo espiritual en este aislamiento. ¿Acaso no es el aislamiento una oportunidad para redescubrirnos? Sí, yo pensaría que sí. Estoy totalmente de acuerdo con él. El aislamiento nos ha permitido encontrarnos, como dice una hermana que yo tengo que es también coach, encontrarnos con nosotros mismos. Y ha sido una situación en algunos momentos afortunada porque hemos visto muchas cosas que tenemos, y para algunas personas también muy difícil, porque estar en soledad o estar en conexión con nosotros mismos a veces tiende a ser un momento complejo, donde también vemos cosas que no son tan fáciles, también encontramos cosas que tenemos que cambiar, también encontramos y revisamos aspectos que no nos permiten ser lo suficientemente felices, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sí, el aislamiento es un momento de encontrarnos con nosotros mismos, de encontrarnos con la familia, de encontrarnos con la soledad, de encontrarnos también con los momentos de tranquilidad, de paz, de silencio, de calma mental que a veces no tenemos. Otro participante en esta misma línea encuentra útil lo dicho por no me acuerdo qué filósofo, creo que Noam Chomsky fue citado, para señalar que en el mundo de la política y las relaciones públicas, el miedo y el amor son los dos sentimientos, las dos emociones que mueven al mundo.
¿Qué opinas Ujú. tú de eso, doctora Carmen Emilia? Gracias. Mira, yo creería que estamos siempre funcionando entre polaridades. Creería yo que el miedo es una polaridad y el amor es otra. En la medida en que nosotros encontremos, como lo decía el doctor, todas las posibilidades que el miedo también me da de supervivencia, de actuar, de activarme, y encontrar también todas las posibilidades que me da el amor de vivir positivamente, de tener esperanza, de tener ilusión, de conectarme con cosas superiores, vamos entre estas dos polaridades a encontrar una cantidad de puntos intermedios interesantes que nos van a ofrecer la posibilidad de operar con nuevas formas, con nuevos comportamientos, con nuevas actitudes y qué sé yo, encontrar también situaciones diferentes que de pronto en otro momento de la vida no hubiéramos tenido tan de cerca. Pero sí, bajémosle la concentración al miedo, conectémonos con el amor, con el positivismo, con la felicidad, con todo lo positivo y desde ese punto de vista podremos tener unos resultados y unas realidades muchísimo más satisfactorias que las que podríamos tener si estuviéramos solo con el miedo y con la polaridad del lado de allá. Querido hermano Mario Fernando Escobar, recibe nuestro abrazo fraterno, nuestra admiración y nuestra gratitud enorme por ese trabajo que hacen los médicos que tienen esa gran capacidad de dar, de entregar. Alguno de los participantes en el chat plantea la pregunta asociada con el apego, que si puedes desarrollar un poco más ese aspecto de cómo lo has vivido, el apego o el desapego en este proceso de crisis y cómo te ha servido para continuar airoso en este esfuerzo de tu trabajo como intensivista. Pero por supuesto, iba a hacer un comentario de las preguntas previas porque con ejemplos concretos se pueden entender muchas cosas. La crisis como cambio. ¿Ustedes no se imaginan lo que logramos modificar la clínica en un mes? O sea, realmente pasamos de tener 250 camas efectivas a 350, de pasar a doblar la capacidad de ventiladores, de reclutar en tiempo récord personal y en reestructurar la atención. O sea, realmente eso si me lo hubieran preguntado hace un año, era virtualmente no, absolutamente imposible. Era imposible. En este momento se está cubriendo cerca del 85% de la consulta de forma virtual y montar todo eso en un sitio en un momento tan rápido, nunca nos hubiera pasado por la mente hace un año tal vez. Entonces realmente la crisis como proceso de cambio, sí. Hoy charlábamos con la doctora y quiero hacer una anotación de una frase que utilizamos y es que definitivamente es que hay que mirar hacia adentro la respuesta. Una frase Shandidea sencilla. El problema tiene solución, busca la solución. ¿Lo tiene? Pues no es problema, proceda. Si el problema no tiene solución, pues no es problema porque no lo puede solucionar. Proceda. Entonces realmente creo que estos periodos también de crisis nos obligan a eso, a tomar decisiones, a hacer cosas concretas que probablemente siempre las vimos, pero que nunca tuvimos la capacidad o el empuje para poderlas hacer. Y quiero empatar lo del apego con el proceso de aislamiento. Justamente eh, en la situación en la que estuve yo clínicamente, me aislé, pero me aislé completamente, duré 2 semanas en una habitación sin contacto con nadie, sin contacto con nadie, y lo hice a propósito. Lo hice a propósito porque para mí se generó un estado meditativo en el cual pues medité 2 semanas prácticamente. ¿Y qué me di cuenta? Que no lo dicen los textos por decirlo, es una realidad absoluta. Y es que el sufrimiento, o buena parte del sufrimiento del ser humano, se produce por el apego. Tenemos apego a nuestra vida, tenemos apego a nuestra figura, tenemos apego a nuestra buena forma de vida, tenemos apego a nuestros seres queridos, a nuestro trabajo, a nuestra condición económica. Todo nos genera apego. Y el solo hecho de temer perder eso o que cambie la situación genera sufrimiento. Y hay miedo, miedo inmerso gigante a tener pérdidas y a generar sufrimiento. ¿Qué me sirvió a mí en este momento el haber tenido una experiencia meditativa de tiempo atrás? Que cuando estuve en mi situación clínica que me estaba generando tanta angustia y ese inmenso temor a probablemente perder a los seres que yo quiero, pues en que tengo que trabajar con el apego, porque el apego me genera sufrimiento.
Y eso lo aprendí tiempo atrás, pero hasta ahora lo pude aplicar. Solamente cuando realmente, como decía entre chiste y chanza, puedo tener la muerte en mí. El amigo virus está creciendo en mi interior. Y si me llegó el momento de perder la vida, pues ya tenía que entregarla. Ya había hecho probablemente lo que me tocaba hacer en esta vida. Y si no era así, pues me toca hacer conmigo correcto y con el resto de mis seres humanos cercanos a mí, de hacer lo que debo hacer. Pero en la pelea por el apego, justamente es pensando siempre en el otro. Si yo creo que mis actos, mi pensamiento, mi palabra va a beneficiar al otro y no a mí, me comienzo a liberar del apego. Nada fácil, pero créanme que como experiencia cercana a la muerte, fue el apego al que tuve que enfrentarme, me la ganó, aquí estoy todavía, pero creo que eso va a generar que pueda enfrentar como ser humano y como líder de un equipo el miedo a perder, el miedo a morir, pero hemos de seguir trabajando. Excusarme, venerable maestro, es que aquí por el interno me mandan dos preguntas para el querido hermano María Fernando. Una pregunta nos dice que ¿qué os ha aportado el budismo en vuestra espiritualidad para ponerlo en práctica en tu trabajo? Esa es una pregunta. Y la otra dice que nos has hablado de cómo has podido vos dominar el miedo, pero también sabemos y nos consta que tú has tenido que liderar un equipo de médicos importantes para poder tener un desarrollo de clínica y para poder a la vez enfrentar las situaciones de miedo y de pánico que se han vivido en esa clínica, y tú has tenido que manejar el miedo que puedan tener estas personas. Sí. Entonces son dos preguntas que os agradeceríamos responder. Excusarme, venerable maestro, por haber interrumpido vuestra secuencia. Bueno, primero, ¿no? Realmente, para contextualizar, pues para todos es claro y conocido que el budismo no es una religión, es una forma de vida, es una psicología, es una forma, no más. Dos, y eso es un juego de palabras, en Oriente la palabra budismo no existe. Se habla de seguidores del Buda Dharma, o sea, seguidores de las enseñanzas, caminante del camino. Sí. Quien toca piano no practica pianismo, es músico e interpreta piano. Primero hago como el juego de palabras para llegar a lo que quiero llegar. ¿Por qué me ha servido y cómo me ha permitido? Básicamente con varias cosas. Uno es el hecho de lo que me genera sufrimiento. Y lo vuelvo al tema anterior. Lo que más me genera sufrimiento es el apego. Entonces, cuando yo trabajo meditativamente en liberarme del apego, me permite enfrentarme con qué? Con mi miedo, por un lado, hablando del tema de miedo, pero me permite enfrentarme con la enfermedad del otro, me permite validar al otro como un ser sufriente, me permite verle como alguien que va camino hacia una muerte, como cualquier muerte, como una vela que se apaga, y sin que eso genere connotaciones negativas, ni sufrimiento, ni ideas que digamos, enturbien la relación de ser humano a ser humano. Dos, cuando uno trabaja en la impermanencia y sabe que hoy es el día en que tengo que ser el mejor ser humano que tengo que ser, eso me permite establecer la mejor relación posible con mis pacientes, porque no voy a tener, conceptualmente, no voy a tener la oportunidad de volver a ser el ser humano que quiero ser hoy. Si yo, como decía la doctora, le apuesto al mañana, me pierdo el eterno presente. Y tercero, me ha permitido manejar la muerte. Primero, la muerte para mí es un tránsito. Es un tránsito, así como se nace, se muere, se acaba. Y para los enfermos lo mismo. Me ha permitido llevarlos por el camino de que es simplemente el paso que hay que dar. Y el acompañamiento a ese ser que está sufriendo porque se muere, me ha generado, digamos, una facilidad para mí y para mi equipo de trabajo cuando nos enfrentamos con pacientes graves. Que cómo ha permitido el dominio del miedo, no es que se domine el miedo se tiene, está ahí, pero si hago el mismo ejercicio, ¿por qué tengo miedo? Tengo miedo porque me voy a contaminar. ¿Cómo evito el miedo? Y ahí lo hacemos con los equipos de trabajo. Usamos todo lo que científicamente se tiene,
las medidas de protección, los guantes, la máscara, las batas. Lo que yo puedo aportar es darle la seguridad técnico-científica, uno, de que es lo correcto. Dos, como parte del equipo de trabajo, yo mismo uso las medidas de protección, yo mismo estoy en contacto con los pacientes, porque un buen equipo debe ser liderado por alguien que inspire. Y haría muy mal en que yo no esté ahí en el barco, sino manejando el barco a control remoto. Y eso ha disminuido la gran cantidad de temor que la gente tenía. Esto pues lo puedo decir, sé que ni más faltaba. Hemos hecho tamizajes al grupo de trabajo y es realmente satisfactorio ver como la gran mayoría no ha tenido ningún contacto, son negativos porque se han hecho las cosas como se deben hacer. Entonces, la parte de preparación es muy importante para el manejo del miedo. Gracias, Mario Fernando. Dos participantes, David Suda Espinosa y Ramiro Borja, hacen una intervención, un par de preguntas que quiero unirlas. En primer lugar, el reconocimiento que hace Ramiro, me uno a ese reconocimiento generoso por la interesante conferencia y te felicita. Y con David plantean la pregunta según la cual es la conciencia de nuestra propia muerte lo único que nos hace diferente de otras especies. La situación como está nos hace conscientes de esa realidad. ¿Tú crees que los colombianos o esta humanidad es consciente de esta realidad, de la magnitud, o está sobredimensionando el problema o lo está subdimensionando? ¿Cuál es tu impresión respecto al manejo de la conciencia que hacen las personas de esta enfermedad? Bueno, yo creo que hay varias cosas. Uno, la situación realmente sí generó que la gente volviera al interior. El aislamiento, como lo decía la doctora, de una u otra manera nos hizo volcar hacia adentro de nuestras casas, hacia adentro de nuestra rutina, hacia adentro de lo que somos, y a plantearnos muchas cosas. Y cuando hay una situación de enfermedad que ronda, yo creo que la gente sí ha comenzado a preguntarse sobre la muerte indudablemente. Indudablemente ha comenzado a voltear los ojos hacia adentro y decir, ¿y si yo me muero? ¿Y si me coge a mí qué va a pasar? ¿Y si le da a mi mamá qué va a pasar? ¿Y si le da a mi hijo qué va a pasar? Pero realmente esa conciencia individual sí se ha generado, pienso yo. Por otro lado, desde el punto de vista social, creo que no hemos tenido claro la magnitud de lo que está sucediendo. Eh, la cogemos muy de folclore, es lo que yo veo. Eh, la gente no ha visto lo que está sucediendo en las clínicas. Creo que aquí se está manejando de una manera bastante cercana a hacerlo bien, con algunas demoras en algunas tomas de decisiones, pero realmente desde el punto de vista clínico, no es el motivo desde el conversatorio, estamos muy por debajo de la expectativa que tuvimos. Lo que le comento, por ejemplo, de las 50 camas de unidad de cuidado intensivo que logramos disponer para a, a lo que fuera a enfrentarnos, no hemos llegado a ocupar siquiera 10, como un contexto. Y las 250 camas que llegamos a generar, si al caso 20 llegaron a ocuparse. Yo realmente creo que se han hecho las cosas bien, pero la gente todavía no es consciente realmente de lo que debe hacer para hacerlo bien. Y hay una curiosidad médica que plantea alguno de los participantes, en donde dice respecto a cómo se aborda el tratamiento al paciente que llega afectado con un nivel avanzado de la enfermedad, que es más una curiosidad médica complementario a todo lo que hemos hablado de la parte emocional. Ok, bueno, primero lo que ya había dicho la doctora, pero hay que repetirlo. Uno, es un virus que no sabemos, no lo estamos conociendo hasta ahora. El comportamiento es, es el que ya la gran mayoría sabe, 80-85% de los casos son leves, cerca de un 10 a 15% requeriría hospitalizarse y tal vez 5% o menos requiere unidad de cuidado intensivo con una mortalidad estimada, depende de donde estemos, cercano al 5%. En este momento, que haya algún estudio prospectivo con un nivel de académico adecuado, con una calidad científica buena, no hay ningún tratamiento que haya realmente demostrado mejoría en los desenlaces clínicos del COVID. No lo hay. Se ha basado sobre algunos ensayos previos,
se ha avanzado sobre manejos en pandemias anteriores como la del SARS y la del MERS, pero no lo hay. ¿Qué esquema tenemos que es el que avala, digamos, las sociedades mundiales? Y perdón ser técnico acá en esta charla, lopinavir, ritonavir con cloroquina como mezcla. Otro tipo de cosas como algunos medicamentos experimentales, como la misma ivermectina que generó tanto ruido, como el plasma que tanto se ha generado inquietud, no ha demostrado realmente en ningún estudio prospectivo resultados de verdad. Concretando la respuesta, lopinavir, ritonavir y cloroquina para el querido hermano que quería saber la respuesta. Muchas gracias, querido hermano Mario Fernando. Muchas gracias, venerable maestro. Con vuestra venia, venerable maestro, quiero darle la palabra al querido hermano David Sus, muy respetable gran maestro de la Gran Logia de los Andes del Oriente de Bucaramanga, quien nos acompaña esta noche. Os preguntamos, muy respetable gran maestro, si hemos recibido hoy nuestro justo salario y cuáles serían nuestros comentarios acerca de los trabajos de esta noche. Más que justo el salario. Podéis activar activar, por favor, activar el micrófono y el video, por favor. ¿Ya me ven y me oyen? Perfecto. Muy respetable gran maestro. Muy bien. Más que justo el salario, mi venerable maestro José Bastos. Son dos conferencias. Llegué algo tarde a la primera, pero son dos conferencias con un enfoque desde lo emocional, que es muy, muy importante. Y yo estoy muy agradecido con todos ustedes por las invitaciones que han hecho a la Gran Logia de los Andes para participar en estas. Nosotros estamos tratando de estrechar lazos con las otras grandes logias de Colombia y con grandes logias de Latinoamérica para tomar esta oportunidad. Esta crisis y este aislamiento no tiene una oportunidad para la masonería, y es que nos rompió las distancias y las barreras geopolíticas. Antes, para encontrarnos, teníamos que fijarnos una cita, viajar a Bogotá o a Río de Janeiro o a La Paz, etcétera, para encontrarnos los masones. Ahora nos podemos encontrar todos los días en estos eventos. Les agradezco mucho por haberme invitado a esta. Seguiremos en contacto y quiero expresarle a los dos conferencistas mi admiración y agradecimiento. Aló, muchas gracias. El querido hermano, el respetable gran maestro, es médico en la ciudad de Bucaramanga y por eso me pareció importante oír el concepto. Quiero, antes de darle la palabra a nuestro diputado gran maestro, expresar en relación con un comentario que hizo la doctora Carmen Emilia, en el sentido de que qué está haciendo la masonería en estos momentos de crisis, si somos activos, si hemos elaborado proyectos, si estamos presentando algo para influenciar en la sociedad y no quedarnos solamente en los templos. La respuesta es que sí. Como lo ha dicho ahora nuestro gran maestro, definitivamente estas reuniones nos han unido y vamos a presentar en una futura oportunidad los proyectos que la masonería está gestando con el ánimo de dar un mejor estar y de buscar proponer soluciones para algunos problemas que aquejan a nuestra sociedad colombiana. Quiero darle la palabra a nuestro querido hermano Néstor Raúl Vanegas, diputado gran maestro de la Gran Logia de Colombia, y posteriormente procederemos al cierre respectivo de este trabajo. Gracias, venerable maestro José Dolores Bastos de la respetable Logia Constructores de la Armonía y venerable maestro Luis Hernando Ballestas de la respetable Logia Manuel Ancísar número 15.
venerable maestro Carlos Augusto Oviedo Arbeláez, de la respetable Logia Veritas Vinci número 13. Dignidades y oficialías de estas logias hermanas. Un saludo al muy respetable gran maestro de la Logia de los Andes con sede en Bucaramanga, al venerable hermano David Sus Espinosa. Venerables hermanos de las diferentes logias que nos acompañaron con sus dignidades y oficialías, venerables hermanos, queridos hermanos de la Gran Logia de Colombia, hermanos de Estados Unidos, de Canadá, de Uruguay, que escuché, que hoy asistieron, de Perú, Bolivia, Ecuador y México. De todos los orientes que nos acompañan, queridas cuñadas, sobrinos e invitados especiales, todos asiduos a esta ya habitual invitación semanal. Deseo agradecer en nombre de la Gran Logia de Colombia con sede en Bogotá, de su muy respetable gran maestro, sus grandes dignidades y oficialías, y de las logias que hacen parte de este oriente, a todos vosotros por haber asistido a esta conferencia, donde hemos recibido valiosos aportes en la búsqueda de encontrar esos caminos que debemos explorar y trasegar de manera individual y de manera colectiva, porque es un desafío para nuestra nación y la humanidad. Por ello, la conciencia es el elemento diferenciador que nos permitirá llegar a ese nuevo resplandor y renacer. Por ello, el día de hoy, la invitación es que, como muestra del inicio de ese trabajo de nuestras mentes y desde las emociones, sea un escenario propicio para agradecer. Agradecer a todos aquellos trabajadores que hacen parte de la inmensidad de nuestros campos, que con su trabajo, su sudor, hoy podemos contar con una despensa inagotable de alimentos, un elemento diferenciador a nivel regional por nuestra vocación agrícola. A los trabajadores y profesionales que hacen parte de la infraestructura eléctrica y de los servicios públicos, quienes con su trabajo hoy podemos contar con los servicios para garantizar a toda la población sobrellevar esa etapa severa y obligada de confinamiento. Nosotros, los masones, quiero, amables invitados y queridos hermanos, admiramos el saber, sin egoísmos. No nos seducen los elementos materiales ni las posesiones del ser humano, porque sin ellos venimos y sin ellos partimos. Los iniciados nos vislumbra el saber, el conocimiento, construido con esfuerzo, disciplina y estudio. Eso queremos hoy, desde la Gran Logia de Colombia, las logias que hemos participado en esta conferencia y todos los hermanos que hacemos parte de ella, reconocer el valioso aporte de los conferencistas del día de hoy, con su sabiduría y la luz, manifestándoles que hoy nos hemos llevado nuestro justo y merecido salario. A nuestra querida cuñada Carmen Emilia Navarrete, señora de nuestro querido hermano Juan Camilo Reynoso, primer vigilante de la respetable benemérita Logia Juan el Bautista número 18. Quiero agradeceros este excelente espacio donde hemos podido recibir vuestros conocimientos y saber con ellos, indudablemente que nos brinda las pautas para iniciar ese largo trabajo de nuestra mente y nuestras emociones, donde residen tanto las dificultades como las soluciones. Gracias, querida cuñada. Finalmente, quiero ser vocero del muy respetable gran maestro, de todos los masones y el mío propio, como diputado gran maestro de esta noble institución. No solamente agradecer, sino rendir hoy un tributo a todo el personal médico, de enfermeras y auxiliares, a los trabajadores que hacen parte del servicio de salud de esta mi patria, quienes desde las trincheras están exponiendo el pecho para que esta nación salga de esta crisis y en combinación con las medidas gubernamentales salgamos avante en un escenario halagüeño, como las cifras lo están mostrando, y reconocidas mundialmente. En cabeza de todos esos profesionales, hoy querido hermano Mario Fernando Escobar, de la respetable Logia Aquileo Parra Gómez, queremos agradeceros a vos por todo el amor que tenéis por la humanidad. Rendirte
un pequeño pero sentido homenaje porque vos has sido fiel a nuestros juramentos de ser constructores en el perfeccionamiento de la obra del gran arquitecto del universo y por haber prestado socorro y auxilio a los afectados por el COVID-19 y dentro de ellos a un hermano vuestro y nuestro. Hoy además representamos a nuestra cuñada y sus sobrinos, los cuales os reconoce tu saber y cuidado al servicio de un masón que os requirió. Por eso quiero pedir a vos, querido hermano Nicolás, que abráis los micrófonos para que todos los masones que estamos en este espacio le rindamos un tributo mediante una triple batería con redoble prolongado en honor de nuestro querido hermano Mario Fernando Escobar, como miembro de nuestra orden y del Grupo de Profesionales de la Salud de Colombia. Querido hermano, recibid nuestro reconocimiento. Como ordenéis, muy respetable diputado gran maestro. Queridos hermanos, a la cuenta de 3 iniciamos y consideráis un redoble prolongado en señal de amoroso y gratitud para nuestro querido Mario Fernando Escobar. Es un amigo, papi, un amigo de la casa. Entonces, ando preparando la mesa, sirvo la mesa. Pues resulta, mi hermano, que ellos lo aceptan. bien ahí, eso no está Gracias, diputado gran maestro. ¿Podéis hablar, diputado gran maestro? Maestro José Dolores Bastos, es mi palabra declarando cerrados los trabajos de la presente tenida y os cedo la palabra para las invitaciones correspondientes a la próxima tenida. Gracias. Queridos hermanos, participantes todos, el jueves tenemos una conferencia sobre aspectos masónicos. No es solamente de masones, es para que todos nos ilustremos. Tenemos dos grandes conferenciantes como esta noche. Me parece importante que todos tengamos la oportunidad de hablar y de analizar y conocer qué es la masonería y qué está haciendo. Quiero destacar, querido hermano Mario Fernando, que en el pasado trabajamos en un proyecto de donación de órganos que tuvo un feliz término, que se convirtió en ley de la República y su gran secreto fue simplemente invertir la ley. Y hoy lo logramos. Y esta semana hemos trabajado en nuestra logia con la posibilidad de liderar un proyecto, y ayer me llamaste tú la atención sobre eso, de lo que se llama derecho a morir dignamente. Tú me decías, no hay muerte digna, y tienes toda la razón, pero así se ha denominado en el Congreso de la República. Lo vamos a retomar. Estamos en espera de coordinar con los 2 senadores, 2 representantes a la Cámara, y desde ya estoy invitando a hermanos médicos y hermanos de otros oyentes que se quieran unir a este proyecto para que, verdad, la masonería le demos un gran apoyo, y así como logramos el tema de la donación de órganos, podamos salir con este tema de morir dignamente, porque es lamentable ver cómo se acaban familias, cómo se acaban emociones, cómo se acaban fortunas, tratando de revivir personas que no tienen ninguna opción física y médica de vida. Para esto os vamos a necesitar a vos y a todos los queridos hermanos que nos quieran apoyar con ese gran objetivo, y esperamos que no fracase como fracasó en enero de este año el proyecto que habían iniciado. Un proyecto que acometamos nosotros los masones tiene que salir adelante y vamos a necesitarnos a todos. Muchas gracias a vos, querido hermano Mario Fernando, a nuestra queridísima cuñada Carmen Emilia, a vos, diputado gran maestro, a nuestro querido hermano Carlos Oviedo, a nuestro querido hermano Luis Hernando Ballestas, a nuestro querido hermano David Sus, gran maestro de la Gran Logia de los Andes, a todos los hermanos y a todos los asistentes, amigos que nos acompañaron en esta noche. Esperamos verlos el jueves en otra muy interesante conferencia que es sobre masonería. El martes vamos a tener una conferencia sobre los aspectos básicos que todos debemos conocer acerca de la reforma tributaria, cómo nos afecta, qué ventajas tenemos, qué riesgos tenemos.
3 grandes conferencistas de nuestra gran logia de Colombia disertarán de eso. Y ya posteriormente os vamos a mandar a todos los que se han inscrito acá el programa de conferencias que tenemos. Muchas gracias a todos, una feliz noche y os pido, querido hermano maestro de ceremonias Nicolás Valdivieso, abrir los micrófonos para que nos podamos reunir. Hoy ha sido muy grato ver personas supremamente queridas de Bucaramanga, como han estado esta noche. Me ha emocionado mucho verlos a todos, como ver hermanos muy queridos de Uruguay, de México, de Chile, de Argentina, de Estados Unidos, que siempre nos acompañan. Triple abrazo fraternal para todos. Y de nuevo, muchísimas gracias y un gran reconocimiento para los expositores del día de hoy. La conferencia del jueves invitan una logia de Bucaramanga y logias de Barranquilla. Ahí os haremos llegar la invitación. Muchas gracias nuevamente para todos. Un abrazo grande. Muchas gracias, venerable maestro, y para cumplir vuestra orden, despido a todos. Muchas gracias por haber asistido el día de hoy y procederé a abrir los micrófonos. Muchas gracias a todos nuevamente de parte de todas las logias que organizaron esta actividad.